Daniel Rojas Pachas, Lima, 1983. Escritor, editor y magíster en Ciencias de la Comunicación, maestro en literatura hispanoamericana. Reside en México a cargo de la dirección del sello Sinosargo. Ha publicado los poemarios Granma, 2009, Carne, Sinosargo, 2011, Soma, 2012, Literal, México, y 2014, Libros del Pez Espiral. Por Angas o por Mangas, Ugre Amarga, Bolivia, 2015, y Cristo Barroco, 2012, Oren, Perú. El libro de ensayos Realidades Dialogantes, por el cual fue beneficiado en 2008 con el Fondo Nacional de Fomento del Libro, que otorga el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile. Es el fundador y director del Festival Latinoamericano Transfronterizo, Tea Party. Ha sido beneficiado con la beca de perfeccionamiento, modalidad apoyo a tesis de posgrado en Chile o el extranjero, 2010 y 2013, del Fondo del Libro para sus estudios de magíster y doctorado. En 2013, la Liga de la Justicia Ediciones publica su primera novela, Tremor, la cual tiene una reedición revisada en 2015 con la editorial Hierba Mala de Bolivia. Su novela Random, publicada en 2014 por Narrativa Punto Aparte, fue ganadora de la beca de creación profesional del Fondo del Libro 2014 y finalista del Premio X de Narrativa Latinoamericana. Además, en 2015 reeditó en México con el sello Down Editores y en 2018 en Perú vía Teleya. Narrativa Punto Aparte publica en 2016 su tercera novela Video Kill de Radio Star y el sello Los Perros Románticos en 2018 publica Rancor. Entre el 2019 y 2020 termina su tesis de posgrado dedicada a la narrativa de Enrique Lin y publica en México y en Chile su poemario Allá afuera está ese lugar que le dio forma a mi habla, editorial Navaja, 2018. Hola, bienvenidos a este primer capítulo del cuarto ciclo de escritores y creadores del norte, donde conversamos sobre el oficio literario con escritores y escritoras del norte de Chile. Recuerden que pueden ver todos los capítulos de nuestro programa en nuestras redes sociales y en www.cicloescritoresnorte.com. El cuadro que está a mis espaldas se titula Pastizal, es óleo sobre tela del año 2020 del artista visual Fernando Sandón. Desde México, hoy en nuestro primer capítulo, está con nosotros el escritor y editor Daniel Rojas Pachas. Hola Daniel, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes, Roberto, por la invitación al espacio para poder compartir un poco de mi trabajo. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo va toda la vida en León, México, con toda esta pandemia? Bastante bien, o sea, bueno, llevándolo, ¿no? O sea, acostumbrándonos a un poco a este encierro, pero igual trabajando duro con la editorial, escribiendo bastante y aprovechando un poco los tiempos muertos, ¿no? Para hacerlos creativos en lo posible. Oye, comencemos, Daniel, con tu infancia, tu adolescencia. ¿Recuerdas tus primeras lecturas? ¿Cuáles fueron los primeros autores que te interesaron? Bueno, en la primera parte de mi vida, principalmente en el Perú, en Lima, yo creo que lo que más leía eran cómics que llegaban a través de mi hermano, de superhéroes, y luego ya algunas cosas un poco más maduras quizás, de escritores que quizá hoy han saltado esa barrera del cómic y son considerados como también literatura, ¿no? Alan Moore, Frank Miller. Ya al llegar a Chile y empezar a estudiar pues, durante la adolescencia en Arica, creo que las primeras lecturas más importantes fueron algunos clásicos griegos que nos hicieron leer en el colegio, pero que de algún modo pues sí los disfruté bastante. Dostoyevsky, algunos clásicos chilenos, ahí conocí a, no sé, Hernán del Solar, ¿cómo se llama? Guillermo Blanco, Manuel Rojas, Marta Brunet, y pues también algunos clásicos de la literatura latinoamericana, ¿no? García Márquez, principalmente la narrativa que te hacen leer mucho en el colegio, ¿no? La gente del boom. Recién ya en la universidad, cuando estudié Derecho, que empecé a leer un poco más autores relacionados con la poesía y una literatura que a veces no se te da a conocer tanto en el colegio, sino que más bien es literatura que compartes con pares, o sea, con amigos, con incluso algunos profesores que
de repente ven algo en uno, como que uno va un poco más allá y te empiezan a sugerir otras lecturas. Y ahí conocí, no sé, a Lezama Lima, Cero Sarduy, Reinaldo Arenas, Manuel Puig, y como que ya uno se va adentrando más y ahí ya, no sé, empieza a descubrir cosas que también ocurrieron en tu país, ¿no? Alexis Figueroa, Juan Luis Martínez, por ahí va la cosa. Daniel, entiendo que tú entraste a estudiar Derecho, ¿no? En una primera etapa en la Universidad de Tarapacá, y estudiaste hasta cuarto año, ¿no? Sí, bueno, es que en ese momento, y bueno, todavía debe ser así, ¿no? Supongo que muchas veces los papás piensan que si eres bueno para algo, tienes que buscar la vía más rentable que, que hay para ese talento, ¿no? Y en ese caso, para las letras, era derecho. Y pues entré a estudiar eso, sí, me fue bien. Llegué incluso a litigar un tiempo, pero no era algo que me gustaba y disfrutaba más las clases como filosofía del derecho, derecho romano, constitucional, que eran quizás las que tenían una beta más humanística y menos procesal. Y pues a la par, eh, hubo muchos paros durante esa época, me acuerdo, o sea, hubo muchos cambios de actividad en la universidad que generaron muchos tiempos muertos que me permitían sacar libros de la biblioteca y leer cosas que en ese momento, pues era la manera de acceder a ello, ¿no? Y, y ahí fue que en un momento dije, no, o sea, ¿qué hago acá? O sea, realmente, si voy a terminar derecho, quizá termine enseñando derecho y mejor me voy a enseñar algo o por lo menos estudiar algo que me interese, ¿no? Y ahí es que me cambié a letras sin avisarle a nadie en la casa. Y ya cuando me aceptaron en la carrera, pues les dije, oye, ¿sabes qué? Me cambié a pedagogía en lenguaje. No lo tomaron muy bien, pero pues ahí ya empecé, ¿no? A estudiar en la Universidad de Tarapacá la carrera de lenguaje. ¿Y hubo algún motivo por que se haya dado este quiebre, digamos? Aparte de lo que no te gustaba de los otros ramos, fue más fuerte lo literario, me parece, ¿no? Sí, es que en ese tiempo yo ya escribía, o sea, no con una conciencia de ser profesional, pero yo ya en los últimos años del colegio ya había empezado a grabatear algunos cuadernos con historias y prosas cortas. Entonces igual ya había accedido a otro tipo de lecturas, entonces sí tenía un interés por quizá, ya, no sé, no visualizaba una carrera profesional como escritor, y tampoco en ese momento en Arica había como un espacio en el cual uno pudiera decir, ah, sabes que aquí voy a compartir. O sea, habían grupos, pero para mí eran ajenos en ese momento, entonces no tenía pares con los cuales compartir, digamos, la parte de escritura. Entonces pensé, dije, ah, quizá una buena manera de iniciar una carrera como escritor sea estudiando lenguaje, lo cual no es correcto, pero sí pensaba eso y dije, bueno, quizá acá en letras no estoy haciendo lo que quiero. Y aparte, como te digo, o sea, en ese tiempo, en esos tiempos muertos que generó un poco los paros, situaciones de la universidad, saqué mucha literatura, entonces dije, bueno, quizá esta es la vía, ¿no? O sea, esto es lo que me interesa, o sea, no quiero estar leyendo un manual de procesal o de penal. Si estaba leyendo, en ese momento me acuerdo, estaba leyendo Sartre, Camus, había sacado varios libros de Hemingway. Igual eran lecturas que yo reconozco, o sea, en ese momento eran igual intuitivas y era como que una lectura me llevaba a otra y a otra y a otra, o sea, no, como te digo, no había alguien que me dijera, oye, ¿sabes que esto es lo que hay que leer? Sino que terminaba de leer un libro y decía, ah, mira, quizá esto es lo que sigue, ¿no? Y eso, entonces dije, quizá también la escuela de literatura, como yo la concebí en ese momento, me va a dar una sistematicidad, ¿no? Quizá me va a dar las herramientas como qué leer, cómo leer, desde dónde escribir, y no, pues era todo lo contrario, o sea, realmente en la escuela de literatura, si bien hay buenos profesores que te orientan, también hay mucho que es paja molida, o sea, que realmente no. Daniel crea la editorial Sinosargo. ¿En qué año crea Sinosargo? En el año 2003, 2004 más o menos. Pero es que en ese momento no era propiamente una editorial, sino era más bien como una revista virtual y como un espacio multimedia, o sea, así como lo habíamos concebido originalmente. Porque nos interesaba como principalmente hacer, eh, intervenir un poco lo que estaba pasando con talleres, hacer festivales o lecturas de poesía, generar algunos espacios para
la difusión del libro. Hicimos encuentros editoriales, uno que se llamó La Guillotina, otro que lo hicimos en conjunto con la gente de la colectiva en ese momento en Arequipa. Entonces queríamos como generar lazos con lo que estaba pasando con la literatura joven en ese momento en Arequipa, en Tacna, en Bolivia. Para esta guillotina, por ejemplo, vino la gente de Yerba Mala. Entonces, en ese momento la revista era más bien como una especie de vehículo, ¿no? Para generar nexos con otras escenas y que un poco lo que pasaba en Arica se visibilizara en otros espacios. Y Internet en ese sentido nos ayudó mucho. Y pues empezamos como a generar este diálogo con otras editoriales que estaban naciendo en ese año, en ese tiempo. Empezamos como a intercambiar material con autores, recibíamos libros, hacíamos reseñas, entrevistas, y ahí empezó un poco la editorial, pero como en formato electrónico, más o menos. Daniel, además creas tú el encuentro de poesía transfronterizo Tea Party. En esa época, en ese momento, ¿cuál era el panorama, crees tú, en ese entonces de la literatura en el norte? Mira, como te digo, cuando nosotros empezamos, como a comienzos del 2000, el asunto era como, estaba muy dividido y fragmentado. O sea, por un lado tenías la gente de Vertizonte, quizá era como el antecedente más joven que teníamos, con Jaime Moya, ¿no? Con Rolo Martínez como un poco más satelital, Marcos Kisber, Rodolfo Kahn. Ese era como el ala más vanguardista en ese momento, o post-vanguardista, si quieres verlo así. Y luego estaba la gente de Rapsodas Fundacionales, la SECH, y esos eran como los grupos más convencionales que habían. En ese momento todavía también Arica era como parte del, no era una región, entonces todo lo que era la institucionalidad dependía de Iquique en ese momento. Entonces, por ejemplo, el Consejo de Cultura no tenía una sede, sino era una oficina nada más. Entonces, si tú te querías mandar un fondo del libro o algo, tenías que ir a Iquique o enviarlo a Iquique, ¿entiendes? Por correo. Entonces, como que en general era todo muy precario, no había ni BAM, o sea, y en realidad las ediciones que salían eran casi todas autoediciones o algún tipo de trabajo compilatorio que hacía la municipalidad de vez en cuando. Y pues había muchos autores dispersos. Cuando nosotros iniciamos lo de la revista, un poco era como para generar un medio para que la gente llegara. Y todo se fue dando gradualmente, ¿no? Luego ya dijimos, bueno, hace falta una editorial. Y ahí fue que nace Sinosargo ya como ediciones, el año 2010, y a la par de eso el festival, ¿no? Y el festival es como una forma de ya profesionalizar un poco más estos encuentros que habíamos hecho, como La Guillotina, como estos encuentros de ediciones independientes, o pequeñas lecturas, traíamos autores de Tacna, o venían autores de Iquique, o Antofagasta. Por ejemplo, hicimos uno que se llama Más allá de las letras, que justo el otro día estaba como recopilando información y empecé a ver viejos afiches, y ahí fue, por ejemplo, la primera vez que estuvo Rodrigo Ramos Bañados, ¿no? El 2008, presentando Alto Hospicio. Y lo trajimos como en un programa que era Chile Lee, Chile Lee, o Chile Más Cultura, algo así. O sea, como que ya se estaba formando esa institucionalidad y nosotros como que podíamos ir y proponerles, mira, ¿sabes qué? Vamos a trabajar como armándote un programa para el día del libro, pero por favor trae este autor que nos interesa. Y así, transábamos un poco eso, ¿no? En lugar de cobrar como un honorario, podíamos como generar el espacio para que un autor que nos interesara del norte o de más allá viniera. Y ya cuando fue el Tea Party, lo recuerdo muy bien, o sea, fue más o menos esa lógica, pero a un nivel más grande, porque el año 2009, no, el 2011, 2012 más o menos, se iban a descentralizar los premios, el Amster Core y el Roberto Bolaño. Entonces me llamaron a mí para hacer la fundamentación, porque como hice una tesis de posgrado en Bolaño, me pidieron que pues generara, ¿no? Una especie de razonamiento que diera a entender por qué Arica era importante en relación a la obra de Roberto Bolaño y la literatura joven. Entonces, entre estos antecedentes que nosotros ya teníamos, el cruce transfronterizo, la idea del desierto, no sé, los libros de Bolaño de poesía, los perros románticos y los neochilenos, donde hay una mención a Arica, y pues ahí fue como que, sí, por ahí démosle. Y ganamos eso, ¿no? Entonces, como nos permitieron traer autores, venían los jurados, los premiados, yo le dije, pero ¿saben qué? O sea, igual me iban a pagar un sueldo, y dije, ¿por qué en vez de eso no
no me arman este festival, o sea, le pagan los viáticos, o sea, los pasajes y las estadías a 12 autores, ¿no? De Bolivia, 4 de Bolivia, 4 de Chile y 4 de Perú. Y lo hicieron. Y pues se generó este encuentro, ¿no? Y el primer Tea Party, que es como ya medio mítico, creo, para varios autores, porque, pues aparte se juntaron varias generaciones, no sé, estaba Carlos Cosiña, del jurado, está Andrés Morales, vino Osvaldo Reynoso, entonces fue como que fue mucha gente de distintos lados, junto con estos autores jóvenes, más los premiados, ¿no? Entonces, y que a muchos autores premiados luego empezaron a generar su propia obra con el paso de los años. Entonces el segundo año ya, y así fue, o sea, fuimos transándolo hasta que en un momento, en la tercera versión ya se hizo autónomo, y ya nosotros ya no necesitábamos trabajar con cultura directamente para financiarlo. Daniel, después tú, por esa misma época, ¿no?, publicas este libro, Realidades Dialogantes. Cuéntanos, ¿cómo llegas a esa primera publicación? ¿Qué tiene que ver con con este trabajo que tengo entendido ganó fondo, ¿no? Fondo del libro. Sí, es un poco antes lo del Tea Party, pero sí, es bueno que lo menciones, o sea, porque de algún modo creo que ahí está la génesis de la editorial, o sea, ya si no salgo como editorial. El año 2008 yo me gano este fondo, en ese tiempo tenía otro nombre, no sé si esa línea exista ya, pero era como de investigación y ensayo. Y esta era como mi tesis digamos, de licenciatura, y yo la extendí para que fuera como 5 ensayos sobre autores latinoamericanos. Ganó el fondo y yo quise publicarla, o sea, verla publicada, porque no era una exigencia realmente el fondo, pero yo quería que el libro se materializara. Y contacté un montón de editoriales de Chile, así, varias, que algunas ya no existen. Y realmente fue muy amarga la experiencia porque varios de ellos, digamos que el fondo fueron como 2,5 millones. Y cuando yo les decía, mira, sabes que tengo esta obra, quiero someterla a su criterio editorial, yo no pensaba que de entrada me iban a cobrar, o sea, entonces me decían, no, sabes que la edición te va a salir 3 millones o 4 millones y te vamos a dar, a ti te tocan 200 ejemplares. Fue así como, ¿qué onda? Así. Y de hecho, a mí me quedó la idea de que incluso me iban a cobrar y probablemente solo sacaran 200 ejemplares, ¿entiendes? O sea, no iban a sacar los 1.000 o 2.000, me iban a tirar a mí mis 200 ejemplares y yo dije, no. Entonces, sobre todo mi esposa, Milvia, todavía estamos casados, mi esposa Milvia, pues me dice, oye, tú ya tienes el sello, o sea, tienes la revista, ya hay gente, has sacado como 90 ebooks, ¿por qué no la pagas tú mismo? O sea, cruza la frontera, al otro lado hay una editorial, hay imprentas en Tacna, o acá mismo en Arica busquemos. Empezamos a evaluar precios, y pues sí, o sea, de esa plata prácticamente saqué 1.000 ejemplares del libro, con el sello Sinosargo, tramité los permisos, registro de propiedad intelectual y CBN, y dije, me sobró bastante dinero, o sea, en verdad. Entonces dije, no es tan difícil hacer un libro, ¿no? O sea, como editarlo. ¿Y por qué no sacamos a otra gente? Y ahí fue como, bueno, ¿y qué autores hay? Hay varios en el norte. Entonces yo ahí ya tenía conocimiento de Juan Podestá, de Víctor Munita, de Rodrigo Ramos, de Mauro Gatica, que fueron como en realidad los primeros autores. Y en realidad, si tú observas los primeros 2 años de la editorial, son casi puros autores del norte. Y seguramente muchos de ellos son a los que han entrevistado, porque son los que han pervivido y los que han hecho el panorama como presente, ¿no? De la literatura, de la poesía y de la narrativa del norte. Entonces ese libro fue eso, ¿no? Daniel, después también publicas Soma y Carne, ¿no? Que también lo tengo acá, también por editorial Sinosargo. En el título Carne propones una serie de poemas y otros textos con un lenguaje, diría yo, reconfigurado de imágenes porno, videojuegos, el cine. ¿Cómo construyes este libro? En alguna entrevista dijiste que construís tu literatura como Barrock, ¿no? Que como lo hacía él con sus recortes y experimentos de audio y video. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso creativo en estos libros? Claro, esos dos libros, Soma y Carne, de algún modo están emparentados por esa como experimentación, ¿no? El deseo de querer como hibridar algunos discursos. Como te mencioné, o sea, hay cosas de mi época de estudio en la universidad y los posgrados que me fueron dando algunas herramientas, principalmente lingüísticas, semióticas,
que me interesaba de algún modo poner en juego, aparte ya de mi propia sensibilidad como escritor. Entonces esos libros, claro, están escritos como de algún modo como pastiches o claro, no son corta y pega, pero sí hay mucho de fragmento ensamblado, ¿no? O sea, Carne hay algunas apropiaciones o retraducciones de autores que a mí me interesaban, que de algún modo poetizan o narran la violencia, como, bueno, el mismo Dostoyevsky, Kafka, que son autores que uno lee durante su juventud, con otros autores como Lamborghini o Boris Vian, que ya son un poco más oscuros para la mayoría de lectores, ¿no? Y eso sumado a mis propios textos que cruzaban como videojuegos, cómics, cine clase B, gore, y ya en Soma voy un poco más allá, porque ese libro de algún modo también ya introduce algunos elementos biográficos como correos reales, intervenidos, donde ya hay un poco más de juego, ¿no? De frontera entre lo que es real y lo que es la ficción. Y pues sí, o sea, también quería que, por lo menos con Carne, mi experimento era que el libro se multiplicara, o sea, que se publicara en la mayor cantidad de formatos posibles. Esa es la edición de Sinosargo, una en España, varias en Argentina, una en México, en cartonera. Entonces hubo varios formatos, de electrónico, cartonera, libro más tradicional. Y con Soma también más o menos fue lo mismo, ¿no? Eran como ese tipo de libros de poesía no tan tradicionales. Daniel, ¿cómo visualizas tú en tu trabajo lo territorial y lo estético? Pues los dos espacios para mí están relacionados, ¿no? O sea, siento que la literatura es un territorio sobre el cual uno va creando y generando como ciertas estrategias, ¿no? De traducción, de reapropiación, de reescritura. Y creo que eso mismo tiene que ver con el espacio en el cual, de algún modo, yo también fui construyendo una obra como editor, o sea, que no existía, ¿entiendes? O sea, creo que ahora también lo estoy haciendo un poco acá en León. Creo que por eso me gustan como estos espacios medios. En León, obviamente, guardando las distancias con Arica, es una ciudad de 2 millones de habitantes, con una industria cultural muy grande, pero quizá no tan, digamos, estructurada en la parte del libro, sino más bien orientada al teatro y otro tipo de espectáculos, principalmente. Entonces, me gusta como trabajar en las provincias, en estos territorios que de algún modo están abandonados. Y eso pues me ha ido conectando también con autores de otras partes de Chile, como Oscar Barrientos, Marcelo Mellado, que también tienen una idea similar, ¿no? Cristóbal Gaete, Cristian Geise, sobre esto de lo abandónico, sobre estos espacios que hay que de algún modo rescatar del olvido, ¿no? De las propias políticas culturales del país. Entonces, creo que aparte Arica tenía eso, ¿no? Lo transfronterizo, la migración, el contrabando, que eran ideas que a mí también me interesaban mucho en la literatura. Entonces, creo que de algún modo se han ido mezclando, ¿no? Mi propia biografía, mi propio trayecto como creador, con mi propio trayecto como gestor. Daniel, en una entrevista, tú dices a propósito de tu novela Random, ¿no? Dices, lo voy a leer, lo random o discontinuo tiene mucho que ver con mi proceso de escritura, pero también con mi filtro para tratar con el resto y curiosamente me ocurren situaciones muy extrañas o divertidas que a la vez conecto con otras circunstancias más trágicas u oscuras, pasajes de libros, una canción, una escena fílmica o una viñeta. Quizá exagero y mi mente las ve así, porque siempre tenía un humor un tanto burlesco, unas construcciones atiborradas y barrocas que tienden a sobredimensionar las cosas. ¿Eso fue como en un inicio de tu obra o sigues construyendo de esa manera, tu visión se mantiene? No, sí, sí, igual. O sea, en verdad es chistoso, pero es que igual siempre pasan cosas a mi alrededor que quizá para otros no son tan curiosas, pero es cierto, las sobredimensiono. Ayer mismo escuché como disparos por acá cerca. Estoy en México, entonces no es tan extraño. Y ya mi cabeza empieza a fabular, ¿no? Una historia con muchos personajes, los vecinos que están metidos, los cabros que tenían una fiesta al frente, una moto que pasa cada rato, entonces ya empieza a construirse algo. Entonces, sí, trabajo en función como de ese tipo de postales que se van generando a partir de algo muy simple, que puede ser una ventana abierta y qué puede haber detrás. Entonces, eh, sí, y a partir de eso, obviamente
esas construcciones que inician como una pequeña curiosidad o morbo, se van ensanchando o engrosando a partir de mis propias referencias culturales, o sea, el cine, los autores que me hacen reír o me conmueven, la literatura, y empiezo como a generar unos nexos extraños, ¿no? O sea, ahora mismo que te cuento esto, estoy en México, me acuerdo de un viaje hace años de México y luego también de esa escena de Bolaño cuando piensan los taxistas que se están peleando abajo, afuera de un hotel, y luego lo relaciono con una escena de los Coen y así empieza como a funcionar un poco la cosa, ¿no? Ya luego viene el trabajo de ensamblar, de depurar y de ir dándole una forma, una estructura, ¿no? Un cuerpo. Y Random fue un poco eso, ¿no? Fue la idea de llevar más allá todas estas cosas que yo ya había probado en Carne, en Soma, en Grama, que eran como mis primeros libros, y creo que por eso le di la forma de una novela, pero al final creo que es una gran suma de pequeños poemas también en prosa que nacen a partir de canciones. Daniel, aquí yo tengo la edición chilena, ¿no? De Random. ¿En qué otros países ha salido publicada? Tengo entendido que en Perú también, ¿no? Sí, después de esa salió en México en una edición de una editorial que se llama Niño Down Editores, que es un grupo de chavos súper radicales con su proceso de escritura y sobre todo de difusión de la escritura, que conectaron harto, yo no sé, porque no eran, o sea, sí son pares generacionales, pero sí son mucho más chicos que yo, y el formato es como entre cartonero, libro indie, eh, sacado así con muchos colores, páginas, o sea, como que cada libro, cada tiraje del libro era diferente. Y lo que les gustó creo fue el asunto de la música. Y lo divertido es que lo sacaron del formato, porque para mí era como, no tanto el pendrive, sino el Discman, y ellos lo tiraron como a Spotify. Entonces hay como varias soundtracks de random en Spotify, y ahí ya me empecé a sentir viejo porque no manches, o sea, ¿cachai? O sea, yo lo había conseguido como Discman y estos jóvenes lo consiguieron como Spotify. Y luego sale en Perú, con una editorial que se llama Letella, de Arequipa, que ahora igual lo va a sacar como en formato electrónico, esa misma edición que hicieron. Y pues la variación principal yo creo que es, o lo importante para mí que es la edición de Perú en relación a la de Chile, o la variación que tiene es que pues ese libro para mí está muy relacionado con mi infancia en Perú, entonces para mí era importante que igual ojalá lo leyeran lectores peruanos porque hay muchos pasajes que tienen que ver con la época de la guerra interna en Perú, el terrorismo, Abimael Guzmán, crecer en esa época, Tarata. Entonces, lo bueno es que pues, los lectores de allá les ha interesado por eso también, porque a diferencia del de acá, que los chicos de México vieron como la posibilidad del formato con el tema de la estructura y la música, en Perú creo que hay un tema que tiene que ver con el registro de la memoria. Bueno, Daniel, ya hablamos sobre lo territorial, ¿no? La frontera, pero quiero insistir un poco en eso, en el sentido que, bueno, está marcada en tu trabajo, eh, por supuesto, mucho antes de que se volviera como un tema país, o más que tema país, el tema de la migración, un tema para el centro, ¿no? Para Santiago, porque nosotros sabrás que estamos acostumbrados a esta multiculturalidad y al traspaso de ida y vuelta, ¿no? De gente. ¿Qué te parece a ti políticamente el tratamiento de este tema a nivel central, digamos? O sea, no me extraña porque pues Chile siempre ha tenido, desde que mis primeras experiencias con Chile siempre fue como un país que ha buscado ser más homogéneo. Entonces creo que esa idea en el centro se acentúa más, sobre todo porque su contacto principal es con Argentina, que digamos el fenotipo del argentino, por lo menos del porteño, eh, es una aspiración para la gente del centro, o por lo menos lo encuentran más cercano, o es a lo que se quisieran parecer más. En cambio, pues las zonas más extremas, el caso del norte, sí hemos estado en contacto con otro tipo de realidades, ¿no? Sudamericanas, andinas, como Bolivia, Perú, incluso con la zona argentina, que no es probablemente la zona argentina porteña. Entonces, eh, sí entiendo eso y eso igual se transparenta, creo, en el comportamiento de los escritores. O sea, muchos escritores de Santiago optan por difundir su literatura en Argentina y es una aspiración llegar a ser leído por los lectores argentinos, principalmente los de narrativa, creo, les pasa mucho eso. Y
pues para nosotros fue como diferente, ¿no? Tratar de buscar la fortaleza en ese espacio de cruce y de mestizaje que era natural. O sea, mi propia experiencia personal, ¿no? O sea, yo llegué de Perú a Chile, o sea, mi madre era peruana, mi padre chileno, entonces para mí era natural, o sea, no era algo extraño en la casa que se produjeran esos cruces latinoamericanos. Mis hermanos son colombianos, entonces era eso, o sea, no era una discusión, o sea, era una realidad. Me parecía extraño, sí, que por lo menos en los círculos en los cuales crecí, en Arica, en los años 90 sí había mucha discriminación. O sea, sí había un fuerte sesgo en contra de, una separación clara en contra de lo andino. Ahora es inevitable y ahora ya es incluso más allá de lo andino. O sea, ahora tienes lo caribeño, ¿no? Los centroamericanos, los dominicanos. O sea, realmente sí ha cambiado mucho la configuración del norte. Y creo que para el sur es mucho más todavía. O sea, Barrientos me decía, o sea, ahora en Punta Arenas hay gente del Caribe, o sea, acá nunca, o sea, nunca habían visto gente, o sea, masivamente no, o sea, ahora ya es una realidad, o sea, en Punta Arenas. Claro. Daniel, quiero ir a otra cita de una entrevista que tuviste, donde dices, la escritura te da esa libertad, poder asumir el riesgo y la derrota, que para alguien que trabaja con la lengua como nosotros, escritores, profesores de literatura, lectores obsesos, es la incomunicación. ¿Es necesaria todavía esa incomunicación hoy, Daniel, a pesar de todas las conexiones que hay hoy en día? Sí, yo creo que, lo que pasa es que la comunicación es muy frágil, o sea, estos sistemas parece que igual no se acercan, pero es extraño, o sea, el, antes de que empezáramos a filmar me preguntabas cómo estuvo lo de Frankfurt, que la semana pasada estuvimos como con la editorial presentando para los alemanes, pero yo no sé realmente cuánto de lo que dijimos se entendió allá eh, o les interesó. Y por otro lado, al terminar la semana, después de 6 mesas de este tipo de comunicación virtual, quedas agotadísimo, o sea, por la pantalla, por el tema también del formato. Me sentía como en Black Mirror en un punto, o sea, era como tantas comunicaciones así, era extraño porque tienes que reacostumbrarte como a otros ritmos de habla, o sea, pausas, no sentir al otro tan cerca. Entonces, siempre, a pesar de que estas cosas van variando mucho en la comunicación, en los formatos y en los soportes, siempre es un tema. O sea, siempre, o sea, y acá también, o sea, ahora en mi experiencia personal estando en México ya casi 5 o 6 años, eh, me pasa, o sea, igual todavía no me entienden algunas cosas, o sea, y eso que hablamos español, o sea, tengo que estar traduciendo algunos modismos que se me quedan. Y seguramente ahora que vaya a Chile, ahora que ya se me están pegando muchos modismos de acá, la gente quizás está más acostumbrada a los de Televisa. Y eso es chistoso porque cuando vas a México, o sea, a Chile, te dicen, órale, mano, o sea, ciertas cosas que ya acá no se usan, o sea, no se usan porque es como de ruco, o sea, no manches, o sea, ya nadie habla así, o sea, eso es como de Televisa de los 90 80 entonces como que todavía falta que la comunicación se actualice un poco más, se dinamice más. Esos fenómenos son curiosos. Daniel, en uno de tus últimos poemarios, que bueno, estuviste acá en Iquique presentándolo, ¿no? Que es allá afuera, hasta ese lugar que le dio forma a mi habla. Los títulos de los poemas tienen nombre de poetas peruanos. ¿Cómo armaste este trabajo? ¿Por qué hablar desde ese lugar? Mira, ese poemario al inicio, la relación con los poetas peruanos sí estaba presente, no tan evidente como con los títulos, pero sí habían algunos epígrafes internos en los poemas y era mi interés por, de algún modo, ingresar a esa historia de donde yo había empezado a escribir realmente, o sea, en qué momento yo había empezado a vincularme con la literatura y era inevitable irme al Perú, o sea, y saber que tempranamente sí había leído a Vallejo, a Gonzalo Rose, quizás no a todos los que están ahí, o sea, Watanabe no, a Inostroza no, pero a Osvaldo Reynoso sí lo ubicaba, entonces era como, esas eran realmente las lecturas iniciales. Entonces quise de algún modo rendir un homenaje, pero también interrogarme yo mismo, porque muchos de los textos que están ahí
de algún modo transita también por lo biográfico, pero con mi experiencia actual, como de extrañeza, de estar nuevamente en otro territorio latinoamericano que en ese momento no conocía, que está muy mitificado también por la literatura. O sea, tenemos una idea de México por Carlos Fuentes, por Rulfo, por Bolaño, por muchos. Entonces, y también por el cine y la televisión. Entonces, era como volver a mis raíces desde también este proceso de extrañamiento, de estar ahora nuevamente como un migrante. Entonces, quise hacer un poco esa visión y es muy bonito porque hace poco una revista acá en México publicó los poemas, una revista que se llama Plástico, y Esteban López, que es como el editor, hizo una lectura, o sea, inicial al presentar los poemas y hablaba como de un tipo de flanear, no voy a citar muy bien lo que dice, pero creo que es la lectura más bonita que han hecho del libro, porque quizás la que se aleja más de lo que yo pensé, pero a la vez es la que incluso me dice, vaya, hice eso, ¿no? O sea, como inconscientemente, o sea, inconscientemente, pero hay partes de eso que yo dije, sí, esto es más inteligente de lo que yo mismo pensé que era. O sea, entonces eso es bacán que pasen esas cosas. Daniel, de ahí tú, bueno, continúas publicando. Eh, Aparecen dos novelas, ¿no? Tengo una acá, Video Killer de Radio Star, y también Rancor. Y entre medio, el poemario Cristo Barroco. Cuéntanos de cómo también trabajaste esas novelas. Y para mí, en estas dos novelas, ¿no? Video Killer de Radio Star y Rancor, creo que ya logras sintetizar, digamos, de alguna manera ya tu propia voz, ¿no? Que venía ya armándose con todo esto que hemos conversado, y de esto, ¿no? De esta forma de collage, digamos, de construir tu historia. Cuéntanos cómo fue la construcción de estas dos novelas y este poemario también. Sí, claro, como dices, ya creo que en ese punto, incluso trabajar con el ensamblaje, la fractura, ciertas estructuras que a veces son muy teóricas, son parte ya como de la divisa, ¿no? De mi trabajo. Una es prácticamente un ensamble de tres puntos de vista de la literatura, ¿no? La biografía hecha por un periodista de un pintor latinoamericano famoso, luego una serie de correos y declaraciones de un investigador literario sobre un escritor de ciencia ficción y luego finalmente este festival de poesía hecho a partir de los retazos que van quedando, ¿no? Las tras bambalinas. Y Rancor también es un archivo policial deconstruido, ¿no? A partir de lo que se rescata en un notebook. Entonces sí me gustan esas estructuras peculiares para romper un poco quizá la preponderancia de la primera o la tercera persona, ¿no? Eso se disperse. Y, y los temas, pues sí, rayan mucho entre lo literario, o sea, o lo metaliterario, lo que me interesa indagar sobre los propios escritores y sus procesos, o los propios creadores y sus procesos, junto con los temas que me llaman la atención, ¿no? Que muchas veces son la violencia latinoamericana, la alienación, ¿no? El consumo de ciertos productos. Y, y bueno, en el caso de Video Kill es curioso porque esa novela yo le tengo bastante cariño, pero siento que la estructura le jugó en contra. Y no sé si esté bien que lo diga. Bueno, sí, en realidad la estoy reescribiendo. La estoy reescribiendo en un formato un poco más tradicional, como más lineal, para ver qué onda. Porque siento que igual quería en esa novela un poco exorcizar ciertos procesos con la gestión cultural. O sea, eran como ya casi 15 años de trabajar editando, publicando, moviendo gente de un lado a otro para que presentara sus cosas. Que habían quedado demasiadas anécdotas en el aire. Y tenía como dentro entre mucha rabia y también como ganas de burlarme un poco de la figura del artista. Y claro, ahí hay un poco de eso, ¿no? O sea, y siento que el humor de esa novela es bastante, entonces me gustaría como verla, que llegara a lectores que no quieren pasar por ese filtro de la estructura más compleja. Entonces la estoy como, no diría simplificando, pero sí como reinterpretando para que de algún modo prevalezca más la anécdota en este caso y el humor sobre la estructura. Y sí, pues, o sea, esos libros ya creo que ya son de una etapa más madura, ¿no? O sea, ya tengo más claro lo que hago,
Yo creo que ya en random lo tenía, pero ya ahora sí, o sea, sé lo que persigo, sé lo que quiero con un texto. eh, no son, digamos, textos tirados al azar, sino que los pienso bastante y es lo que estoy escribiendo ahora también, otra nueva novela con ya no sé, una visión un poco más amplia, ¿no? De hacia dónde quiero llegar con esos textos. Daniel, para ir terminando esta conversación, en un comienzo hablábamos, ¿no?, del panorama, nos contabas del panorama que había en el norte en la década del 2000. Eh, en las entrevistas que hemos hecho en los ciclos anteriores, varios de los escritores y escritoras te han citado, ¿no?, como un gestor de todo lo que tiene que ver con la literatura en el norte desde esa época hasta hoy en día. Cuéntanos, ¿qué te parece cómo ha ido creciendo o evolucionando eh, este panorama, ¿no? Este panorama nortino de la escritura para ti hasta nuestros días, ¿no? A mí hay algo que me agrada mucho y me hace sentir bien, es como que realmente no tenía la mirada tan lejos de lo que fue decantando por sí solo. O sea, como que de algún modo el mejor halago para mi trabajo como editor o gestor ha sido darme cuenta que tempranamente vi en algunos autores cosas que yo sabía que se iban a universalizar de algún modo, ¿no? O sea, ver el trabajo de Rodrigo Ramos ya en un punto, cuando yo vi Alto Hospicio dije, no, este compadre, o sea, de verdad tiene algo, ¿no? Y no creo que sea el único que hizo eso, porque ya había gente que lo estaba haciendo en el norte, solo que no se había sistematizado tanto. Y pues fueron apareciendo a la par ya otros proyectos. O sea, ya cuando yo me fui, aparece Editorial Aparte de Rolo Martínez, en Arica está la editorial de Pablo Bardi, que publica terror, que también fue un autor que de algún modo creo que contribuía a su trayecto. Rodrigo ha estado publicando muchísimo, Víctor Munita también, Juanpo está acá de publicar, entonces Malebrán ganó un premio importante acá en México, entonces siento que es una generación que de algún modo, pues, cada uno por en su propio lugar, en su propio espacio, fue generando algo que se encontró en un punto. Y creo que Arica, Iquique, Tacna, Cochabamba fueron puntos claves y que lo hablaba el otro día con Malebrán por esta vía, ¿no? Nos juntamos un día a conversar, hacía rato que no hablábamos, y es extraño cómo con el tiempo algunas cosas se van mitificando o pasas a formar parte, aunque no lo quieras, de un canon o de una historia de la literatura del norte. Y claro, o sea, en algún momento como nosotros vimos autores como Oliver Welden o la gente de Tebaida, Guillermo Deisler, Alicia Galás, quizá algún día, pues, o sea, no nos toca a nosotros, ¿no? O sea, habrá quien haga antropología literaria y en un momento dirá, pues hubo alguien en el norte que hizo esto otro. Y es chistoso cuando ya hablan mucho de ti en tercera persona, parece como si estuvieras muerto. Y entonces como divertido, pero luego dices, no, pues que sí hizo un trabajo que fue importante y veo que otros lo están continuando y están construyendo lo que va a ser quizá la segunda etapa de esta historia del norte. Pero nadie va a poder negar que ya hay figuras que sí son relevantes, o sea, que en algún momento alguien podría haber dicho eso, o sea, voy a guardar la distancia, quizá lo que digas es una barbaridad, ¿no? Pero de Coloane, ¿no? O sea, decir, o sea, no puedes concebir ya la literatura austral de Chile sin Coloane. O sea, y yo creo que en algún momento la gente no va a poder concebir, van a pasar años, ¿no? Pero la literatura del norte sin Rodrigo Ramos, por ejemplo, que fue el que creo que literariamente hablando, para los que éramos más jóvenes en ese momento, fue el que nos mostró que se podía fabular o narrar otro norte, o sea, que no era el norte contemplativo, o sea, él nunca te lo va a decir, o sea, no te va a decir, ¿sabes qué? Bamón de Isabela no valen, no va a decir eso, pero va a decir, quizá para su imaginario ya estaban agotados, sobre todo para los que les copiaban a esos grandes autores, porque ellos ya habían hecho su pega, pero todavía estaban los clones de, entonces él aparece con Alto Hospicio, luego Pop, que son, creo, las novelas fundamentales para pensar otra literatura del norte, entonces el tiempo va a poner las cosas en su lugar, nada más. Bueno, Daniel, muchas gracias por aceptar esta invitación desde allá de tan lejos, ¿no? Desde León, México. Gracias por
por toda esta conversación, repito, con todos estos datos, con todo este panorama que nos han mostrado, y para que la gente pueda conseguir tus libros también y pueda conocerte un poco más. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Ha sido un gusto poder conversar y de este modo, ¿no? Aunque sea a la distancia, poder contactarme, ¿no? Un poco con el norte de Chile y con amigos a los cuales estimo mucho. Saludos a la familia y hasta pronto, Daniel. Hasta pronto. Un abrazo.